Yo decía, no, es que Dios es muy listo y se mueve muy rápido. Yo no entendía lo que era la presencia de Dios. Pero por supuesto yo fui creciendo. Entonces, cuando ya era un joven, un muchacho, un adolescente, entonces yo llegué a pensar que la gente que vivió en los tiempos de Jesús, que lo pudo ver con sus ojos físicos, lo pudo tocar, lo pudo escuchar con sus oídos, yo llegaba a pensar que ellos tenían ventajas sobre nosotros en este tiempo, porque nosotros no le podemos ver con los ojos físicos, ¿verdad? Y eso a mí como que me hacía sentirme menos, hasta que, claro, el Señor en su misericordia y su paciencia que Él tiene con cada uno de nosotros, Él nos va enseñando su verdad. Y yo recuerdo que el Señor comenzó a mostrarme que nosotros en este tiempo no estamos en desventaja con los que estaban en su tiempo, que por el contrario, nosotros tenemos algunas ventajas de ellos. Fíjense por qué. Entonces, una de las razones, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nosotros tenemos ventajas sobre ellos? Dice, porque algunos de ellos me vieron físicamente y no creyeron. E inclusive uno de los discípulos llegó a decir, cuando le dijeron, al Señor hemos visto después de resucitado, y Él no estaba en esa reunión, entonces Él dijo, si no lo veo con mis propios ojos y pongo mis dedos en sus manos y en su costado, no creeré. ¿Saben de quién estoy hablando? Amén. Tomás, ¿verdad? Y era un discípulo del Señor que lo había visto, había caminado, había mirado las obras grandes que el Señor había hecho, la enseñanza que el Señor había dado, las escuchó. Y ahora, después de que Él ha sido crucificado, sepultado y ya ha resucitado, ahora Él no cree. Y el Señor le dijo, cuando se aparece, estando Tomás presente, le dice, ven Tomás, mete tu mano. Amén. Señor mío y Dios mío. Ahora sí, Señor mío y Dios mío, porque viste, creíste. Y entonces el Señor dijo algo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dale fuerte este aplauso al Señor. En otras palabras, usted y yo estamos bienaventurados. En estos días estaba escuchando que esa palabra bienaventurado implica o puede significar que tú eres motivo de envidia de otro. De otro puede estar envidiando lo que tú tienes. Tú eres bienaventurado, tú eres bendecido, tú eres feliz. Nosotros estamos en ese grupo de personas que no lo vimos con nuestros ojos físicos, pero hemos creído. Y otra cosa que el Señor me permitió entender como una ventaja que tenemos nosotros sobre los de su época, de su tiempo, de sus días, en su ministerio en la tierra, es que nosotros hoy tenemos las Escrituras. Y las Escrituras, los evangelios que están aquí narrando el testimonio del ministerio del Señor Jesucristo, nos muestran todo del principio hasta el final. ¿Me escucha, mi hermano? Amén. Nosotros hoy leemos los evangelios y vemos la obra del Señor desde que nace hasta que Él asciende de regreso al cielo. Y muchos de los de su época seguían al Señor e iban con Él y fueron por algún tiempo. Pero un día el Señor les dio una palabra y les pareció dura esa palabra. Y dice la Escritura ahí en el Evangelio de Juan que desde que Él les dio esa palabra, muchos dieron la espalda y se fueron. ¿Me escuchan, mi hermano? Amén, aleluya. Está siguiendo el hilo que yo quiero llevar, Amén. mostrando la bendición que usted y yo tenemos hoy sobre aquellos que escucharon al Señor, oyeron sus palabras, les parece dura y se van. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, ¿también os queréis ir vosotros? Y entonces Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna.
sea que todos esos que dieron la espalda y se fueron, se perdieron el resto del ministerio de Jesús. Probablemente nunca entendieron ni supieron con qué propósito Él había venido. Nosotros hoy tenemos la bendición de leer las Escrituras y espero que lo hagamos, que lo estemos haciendo de verdad, para ver no solamente lo que Jesús hizo, sino para entender todo el propósito y el plan que Dios tuvo para que hoy fuésemos nosotros salvos. Amén. Entonces, no estoy en desventaja con nadie del tiempo de Jesús. Estoy bendecido como iglesia del Señor, que puedo creer en Él. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Amén, aleluya. Marta y María tenían la bendición de tener a Jesús ahí. Jesús les acaba de dar la declaración: solo una cosa es necesaria. Mi presencia. Podía decir el Señor: es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Yo me quedé pensando en esa palabra necesaria. Necesaria. Venimos a los cultos y hay un momento en que decimos: vamos a orar por las necesidades, cosas necesarias. ¿Qué necesitas? Y entonces nos ponemos de pie. Necesidades, peticiones. En realidad, cuando nosotros nos ponemos en pie y presentamos una petición como una necesidad, tenemos que tener cuidado que presentamos, porque a veces presentamos peticiones de cosas que no son necesarias. Ejemplo, a veces decimos: hermano, ayúdenme a orar porque yo realmente necesito un carro nuevo. Usted no necesita un carro, yo tampoco necesito un carro nuevo, ¿verdad? Yo puedo seguir con el carro que tengo, que no es nuevo, y puedo seguir hasta sin carro. Entonces no es necesario. Yo me puse a estudiar, a analizar y llegué a una conclusión personal. Usted puede tener otra, pero yo divido las necesidades en diferentes grupos. O sea, yo creo que hay necesidades que son vitales. O sea, para nosotros poder seguir viviendo, hay cosas que son vitales, son necesarias. Ejemplo, el aire. El aire. El aire es vital. Así es, amén. ¿Alguien ya está recordando lo que les dije la última vez? Sí, ¿verdad? Más o menos. Ese yo como que lo había oído. Es que yo le dije: yo quiero terminarlo. Pero como no se acordaban, tengo que repasar. ¿Estamos de acuerdo? Queridos hermanos, el aire es vital. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin aire? Pocos minutos, ¿verdad? Es vital. El agua es vital. ¿Cuántos días puede vivir una persona sin agua? Pocos días, 3, 5 días. La comida es vital, el alimento, el pan nuestro de cada día. De pronto se puede vivir más sin comida que sin agua, ¿verdad? Y también es vital el descanso, el reposo. Usted necesita reposar para poder seguir funcionando, no perder su vida. Una vez que usted deja de dormir y descansar bien, su sistema nervioso se altera. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Usted puede cometer, con el sistema nervioso alterado, puede cometer muchos errores que le pueden costar la vida. Pero creo que también le dije en esa ocasión que la luz es vital.
¿Sí? La luz es vital. Cuando leo la escritura, en el libro de Génesis, Dios en la creación, lo primero que Dios habla, lo primero que Dios dice que fue, sea la luz. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sea la luz. Ahora, la luz es vital. Y quiero decirle que yo llego a una conclusión, y es que Dios está predicando el Evangelio desde esa frase, sea la luz. Porque Él está hablando no de la luz del sol ni de la luna. ¿Por qué sabemos que no está hablando ahí de la luz del sol y la luna? Porque el sol y la luna y las estrellas fueron creadas el cuarto día de la creación. Entonces Él tiene que estar hablando de su luz. Porque es en su luz que se pudieron crear el resto de las cosas. Sin esa luz, ninguna otra cosa hubiera podido ser creada. O sea, todo lo que existe hoy es por esa luz. Pero el detalle es que esa luz es Jesús. Jesús dijo, yo la luz he venido para que el que cree en mí no camine más en tinieblas. Entonces, se está predicando el Evangelio es lo que ilumina, lo que abre los ojos del ciego espiritual. Es el Evangelio, por eso tenemos que predicar el Evangelio. ¿Me sigue, iglesia? ¿Qué ocurre? Que cuando usted predica el Evangelio, esa luz alumbra y te permite, esa luz te permite ver la salvación de Dios para tu vida. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Por eso Él dijo, yo la luz. Y si usted lee el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, dice que Juan vino, Juan el Bautista vino para dar testimonio de esa luz. No era Él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea el Señor. Estas cosas necesarias en la vida, vitales. Después les dije que del nivel de las cosas vitales o necesidades vitales vienen otro nivel más bajo, que son las necesidades comunes. El vestido, usted necesita vestido, está haciendo mucho frío allá afuera, ahora usted antes de salir se abriga mejor. Es una necesidad que tiene, pero no es una necesidad vital, sino lo que yo llamo una necesidad básica. ¿De acuerdo? Entonces, necesita un transporte, necesita un techo, usted necesita congregarse y hace bien en venir a la casa del Señor. Necesidades básicas. Y después, en último, es lo que yo considero que son los deseos del corazón, que son cosas que están ahí, que usted desea, que no puede llamar una necesidad ni vital ni básica, pero ahí está, todos tenemos deseos. El hermano tenía deseo de que se extendiera la temporada de nieve acá, la caída de la nieve, para quedarse un tiempito más allá. No se le cumplió ese deseo. Se tuvo que venir. Ahora él no quiere que su esposa se quede allá en California, en el deseo de que venga pronto. Todos tenemos deseos. Y aunque no digan amén, ahí está. Usted tiene deseo de ver a su familia sirviendo al Señor. Usted tiene deseo de ver a ese enfermo sano. Cuando usted viene y presenta las necesidades, entre comillas, aquí en la iglesia, en realidad usted está presentando un deseo que hay en su corazón.
está pidiendo oración por alguien que está perdido. Amén. Es un deseo que usted tiene de verlo salvo, caminando en los caminos del Señor. Amén, aleluya. Está pidiendo por ese enfermo. Usted está con el deseo de ver a ese enfermo sano. Está presentando un deseo. Y no hay nada de malo, porque Dios entiende todo eso. Es más, les dije que usted puede tener el deseo de ir a un lugar que siempre ha querido ir, a algún lugar del mundo. ¿Recuerdan? París, Londres, Madrid. ¿A dónde le gustaría ir? ¿Qué deseo ha tenido ahí que usted quisiera que se le cumpliera? Israel, Dubái. Cada quien, ¿verdad? De acuerdo a su personalidad, a su enfoque, a su carácter. Tiene diferentes deseos. El deseo de terminar una carrera, de estudiar una carrera, de terminarla. Todo eso está bien. Dios también tiene deseos para nosotros. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sé que Dios tiene deseos? Porque cuando yo leo la palabra, yo encuentro promesas de Dios. Y una promesa de Dios es algo que Él quiere darnos. Él tiene el deseo de darnos. Amén. Amén, aleluya. Y cuando yo leo las Escrituras y miro en el Evangelio, antes de que el Señor Jesús ascienda, Él le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces Él le dice: y me seréis testigos. Yo quiero que ustedes vayan y prediquen. Yo tengo el deseo de verlos a ustedes haciendo mi obra, mi voluntad, está diciendo el Señor. Dice: esta es la promesa que oísteis. Una promesa del Señor es que Él quiere que nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo. Por eso cada vez que ustedes canten esa alabanza, invitan al Espíritu Santo: ven, ven Espíritu Santo. Es lo mejor que podemos anhelar, porque estamos pidiendo la presencia del Señor. Gloria sea al Señor. Amén, aleluya. Pero les voy a recordar la otra parte, porque yo recuerdo que les dije algo más acerca de esto. Porque en una ocasión yo fui para predicar a una iglesia en Las Vegas y me pidieron que hablara del Espíritu Santo. Me dieron para uno de los días el tema sobre el Espíritu Santo, pero entonces yo decía, bueno, me hubiera gustado hablar de este otro tema, pero me sujeté a la petición del líder de la iglesia. Y entonces yo le decía al Señor: Señor, ¿qué le voy a decir a la iglesia acerca del Espíritu Santo que ellos no sepan? Porque los pentecostales sabemos bastante acerca del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo creía. Gloria sea al Señor. Sabemos del Espíritu Santo. Hay mucho que aprender del Espíritu Santo. No creo que lo sepamos todo, pero hay mucho que aprender. La obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Amén, aleluya. Gloria sea al Señor. Los 7 espíritus de Dios. Y ahí cuando uno se mete en eso, ahí hay tela para cortar. Amén. Entonces yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? O sea, dame algo fresco para la iglesia. A mí me gusta pedirle al Señor que Él me revele algo fresco para la iglesia. Yo recuerdo que entonces el Señor me reveló y me dijo:
ese mensaje que tienes ahí acerca de las necesidades vitales, básicas y deseos. Ahora yo quiero que tú, me dio a entender el Señor esa mañana temprano, buscando dirección de Dios, me dice, quiero que tú le muestres a la iglesia que yo soy todo eso para ellos. O sea, que yo soy su necesidad vital. Y en ese momento el Señor empezó a darme las escrituras, que creo que la última vez que vine también se las compartí. ¿Están refrescando bien la memoria, hermano? ¿Uno puede decir amén? Sí. Otros seguramente no estaban ese día y todo les suena nuevo. Otros vinieron ese día y estaban distraídos y todo les suena nuevo. Eso sí. Otros tenemos mala memoria, ¿verdad? De pronto y todo nos suena nuevo. Pero yo recuerdo que les mencioné estas cosas. Gloria al Señor. Y entonces el Señor me permitió ver en las Escrituras rápidamente en San Juan capítulo 20, si lo podemos mirar rápidamente para no tomar mucho tiempo en ello. ¿Lo pueden proyectar? Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. El siguiente. Entonces le dijo Jesús otra vez, pasa a vosotros. ¿Qué más le dice? Así también yo os envío. El verso siguiente. ¿Qué hizo el Señor? Dice, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios crea al hombre, dice que Él sopló aliento de vida del hombre para darle el aliento de vida. Ahora, acá está el Señor, Jesús, nuestro Dios, para respirarnos, soplar vida sobre nosotros. Y Él está diciendo, en ese soplo, después de que Él sopla, le dice, recibid el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo se tiene que convertir en nuestro respirar. Así como usted y yo sin el aire no duraríamos más Amén. de Aleluya. 10, 15 minutos con vida, o sea, perderíamos la vida. Sin el Espíritu Santo estamos también perdidos, sin vida. El soplo del Señor necesitamos nosotros. Es vital el Espíritu Santo. Amén. Y escúcheme bien, porque no estoy diciendo, si usted no ha hablado en lenguas se va a ir al infierno. No, yo no creo, yo no motivo a la gente así. ¿Me escucha? Porque cuando yo crecía, a mí querían motivarme de esa manera. Si tú no hablas en lengua, te vas a ir al infierno. Bueno, el hablar en lengua es parte del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes de que tú hables en lenguas, el Espíritu Santo ya ha hecho una obra en tu vida. Antes de que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo ha tenido que trabajar en ti, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Amén. Aleluya. Y el predicador se puede afanar desde aquí para tratar de convencerte, pero somos incapaces de hacerlo. No tenemos el poder para hacerlo. El único que te puede convencer de tu condición, de que necesitas un Salvador, es el Espíritu Santo. Y esa es parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces, si usted nota que poco a poco ha ido entendiendo y ha ido creyendo el Evangelio que se le predica, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. Amén. Después sucederá lo del bautismo, como una confirmación para tu vida. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Pero no se trata de motivar a la gente de esa manera.
Más bien yo creo que si yo llego a entender que como el aire no puedo vivir mucho tiempo, sin el aire no puedo vivir mucho tiempo, eso es necesario que yo lo meta en mi corazón para decir, Señor, sin ti, sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo, yo no podría vivir mucho tiempo. Por lo tanto, yo quiero ser lleno de tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo, sumergirme en el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Después, rápidamente vamos a San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el Señor me estaba mostrando, no puedes vivir sin aire, no puedes vivir sin agua. Ahora, el Señor está diciendo, tenés el agua viva. Gloria a Dios. Verso siguiente, el 38, que dice, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Amén, aleluya. 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Lea conmigo, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Amén, aleluya. Nosotros estamos viviendo la dispensación más hermosa que puede vivir la humanidad. Es la dispensación donde hay un derramamiento y un mover del Espíritu Santo de Dios. Pero fuerte se aplaude al Señor. El mover del Señor a través de su Espíritu Santo. El Señor mismo le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. O sea, es necesario que yo termine este ministerio. Les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros, con la iglesia todavía, hermanos. Amén, aleluya. Qué bendición entender que solo una cosa es necesaria. Y que sin esa agua no podremos vivir tampoco. Pero si usted da página atrás en el capítulo 5, el Señor hace una señal, la multiplicación de los panes, ¿verdad? En San Juan. Déjenme decirles algo. A mí el Evangelio de Juan me impresiona, me impacta. Me llama la atención porque al final dice, y muchas otras cosas hizo Jesús, muchas otras, no dice cosas, dice muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo llego a una conclusión, si no tuviéramos nada más de la Biblia, sino el Evangelio de Juan, es necesario, o sea, es suficiente más bien para nosotros recibir salvación. Amén, aleluya. Pero gracias a Dios tenemos toda la Biblia. Y una de las cosas que me llama la atención de Juan es que en el Evangelio de Juan, hermanos, cada narración de Juan de lo que Jesús hace, que los demás evangelios le llaman milagros, Juan no les llama milagros. Ustedes no encontrarán la palabra milagro en el Evangelio de Juan. ¿Habían notado eso? Puede que sí, puede que no. A veces es estudiando que uno se da cuenta de esos detalles. En San Juan, lo que Jesús hace, Juan no le llama milagros, él siempre dice señales. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, cuando convirtió en la boda agua en vino.
después él hace otra señal y dice, esta segunda señal hizo Jesús en Galilea. Y cada vez que usted mira lo que nosotros llamamos milagros en el Evangelio de Juan, Juan lo llama señal. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué Juan le llama señal? Ahora, Juan es el que más presenta a Jesús como Dios, como el Cristo, el Mesías. Gloria sea al Señor. Juan tiene una profundidad increíble. Cuando estudio el Evangelio de Juan, cada vez descubro nuevas cosas. Ahora, milagros. Bueno, todos veían milagros. Los que creían y los que no creían también veían el milagro. Pero no todos podían ver la señal. O sea, ¿qué había de la deidad de Jesús detrás de ese milagro que Juan llama señal? Por ejemplo, cuando él convierte el agua en vino y dice este principio de señales, ¿cuál es la señal? Entonces yo me puse a estudiar. Aquí Jesús está sacando vino, que el vino regularmente viene de una planta, del fruto de una planta, y él está sacando vino de agua. Ahora, está sacando un buen vino. ¿Alguno de ustedes tiene idea cuánto se tarda en fabricar un buen vino? Muchos años. Un buen vino, o sea, desde que usted planta la semilla, crece y da el fruto, lo procesa y lo pone para que se produzca un buen vino, pasan muchos años. Y Jesús está dando un buen vino en cuestión de segundos. Lo que el Señor Jesús está mostrando ahí es que Él es el Señor del tiempo. O sea, Él manda, Él gobierna sobre el tiempo. Amén, aleluya. El Eterno entró en el tiempo y manda sobre el tiempo. Lo que para ti toma años, yo lo puedo resolver en un instante. Voy a profetizar. Esa enfermedad que te ha atormentado por años,